Va. ¿Listo? Vamos. Shalom, bendiciones. Estamos acá en un Shabbat más. Quien les habla, el pastor Cristian Heraldo de la comunidad El Aprisco, acá en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es un placer estar con ustedes en este tiempo. Estamos para servirles. Y bueno, hoy vamos a tocar una enseñanza bastante poderosa, pero que nos va a direccionar hacia lo que el Eterno requiere de nosotros en este tiempo. Así que vamos a estar trabajando en esa área. Hoy está con nosotros la gente de Entre Ríos, Marcos, Lucre, su esposa, su hijo David, así que le da la verdad que una bendición. Así que si escuchan ruido, quédense tranquilos, estamos todos acá de fiestas. ¿Está bien? Estamos todos de fiesta. Si escuchan guitarra es porque Marco ahí va a hacer un ambiente, va a ambientizar el lugar. Así que bueno. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esto. La enseñanza que vamos a ver hoy se llama Lech Lechá. Lech Lechá tiene que ver con un concepto. Lech Lechá, que significa vete a ti mismo o ve a tu interior. Vete a tu interior. Lech Lechá no significa sal. Cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, le dice Lech Lechá. Pero no le está hablando, le dice, sal de ahí que te voy a llevar a la tierra de la bendición. Te dice, Lech Lechá significa vete a ti mismo, vete a ti mismo, vete a tu interior. ¿Sí? Vete a tu interior. Y esta enseñanza tiene una conexión con el árbol de la vida. Tiene una conexión con el árbol de la vida que estaba dentro del huerto. Vamos a ver cuáles son las razones de la primera comunión que Dios tuvo con Abraham. ¿Sí? Comenzando con esas palabras, cuando le dice, sal tú, Lech Lechá. El Señor le dice a Abraham, sal tú, Lech Lechá. Y el Señor le dice específicamente, sal, o sea, ve a tu interior. Vamos a ver todo lo que significa. Lo que debemos entender es que el valor numérico de la palabra Lech Lechá, la palabra Lech Lechá, Lamed Ha, que son las letras, ¿sí?, de la palabra hebreo, Lech Lechá, el valor numérico de cada una, Lamed Ha 50 y Lamed Ha otro 50, Lech Lechá. Y eso da un promedio de 100. 100. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nada dentro de las cosas hebreas son casualidades. Dios todo tiene un propósito, con los números, con las letras, con los números. Cada letra tiene un número, una numeración. Cada numeración tiene un significado, una directiva específica. Por ejemplo, el valor numérico de la palabra Lechá es 100, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Y por eso contiene para Abraham una alusión a que tendría un hijo a la edad de 100 años. Cuando el Señor llama a Abraham, le dice Lech Lechá. No solamente le dice Lech Lechá, sal a ti mismo o vete a tu interior, sino que el Señor está hablando, o sea, está hablando en un sentido oculto. O sea, la palabra Lech Lechá tiene que ver con el número 100. Y en definitiva, está haciendo una alusión a que el hijo de Abraham, tiene que ver con que nacería a los 100 años de edad de Abraham. Esto nos da a entender lo siguiente. ¿Qué podemos entender con esto? Nos da a entender lo siguiente, ¿sí? O sea, nos da a entender de que Dios no hace las cosas por casualidad. Cuando el Señor nos llama específicamente, Él ya tiene todo predestinado. Si el Señor llamó a Abraham de la tierra, desde la casa de su padre, lo llama específicamente. Cuando el Señor nos llama ya con un propósito. Todo está predestinado. Dentro del llamado de Dios está todo predestinado. Dios sabe, el llamado contiene no solamente tu caminar, cómo vas a caminar sobre la tierra,
sino que el llamado contiene qué es lo que Dios va a tratar con tu vida, porque Lej Lejá dice, vete a ti mismo, tengo que tratar cosas contigo. Dice, vete hacia tu interior. Cuando Dios te llama es para tratar con tu vida, para tratar con tu interior. O sea, nosotros podemos estar totalmente aferrados a esta tierra, aferrados al diseño, a la tierra que nosotros conocemos o a lo que nosotros entendemos, pero el Señor te dice, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y eso vamos a verlo ahora con detenimiento. Pero debemos entender que cuando el Señor nos llama, así el llamado contiene todo lo que el Señor va a hacer, desde el llamado hasta el momento en que salgas de esta tierra a la presencia del Eterno. Todo contiene el llamado. ¿Qué debemos entender entonces? Que Dios no hace las cosas por casualidad. ¿Sí? Veamos lo siguiente, por ejemplo. Dios hace sobre la tierra, o sea, todo lo que Dios hace sobre la tierra tiene propósito intrínseco y recóndito. Tiene que ver específicamente el llamado con los secretos de Dios. Dios cada vez que nos llama, hay cosas secretas que es imposible que nosotros las podamos entender en el momento en que el Señor nos llama. Lo único que sí debemos entender es que cuando el Señor nos llama a la tierra a la tierra que te mostraré, ese llamado a la tierra que te mostraré significa sal, literalmente, sin saber dónde vas a ir. Yo te voy a mostrar una tierra, a la tierra que te mostraré, pero no te la voy a mostrar hasta que tú no des el primer paso. Tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la emuná, tiene que ver con el creer a Dios cuando Dios nos llama realmente. El Señor llamó a Abraham y no le dijo para qué. Dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Sí? A la tierra que te mostraré. Abraham no le dijo, pero ¿cuál es la tierra? A ver, ¿cuál es la tierra? ¿Qué es lo que me vas a mostrar? Porque yo acá con mi padre estoy bien. No le dijo eso. Abraham literalmente dice que salió en pos del llamado y no preguntó nada. O sea, creyó bajo sus propias convicciones, creyó a la voz del Eterno y comenzó a caminar conforme al camino del Señor. Esto significa que cuando el Señor nos llama hay secretos y misterios que no lo vamos a entender hasta que no entremos en el caminar. Y vamos a ir conociendo el camino, vamos a ir conociendo el secreto y vamos a ir conociendo todo lo que es la revelación de nuestra vida y nuestro llamado, lo vamos a ir asimilando a medida que vamos caminando, ¿sí? Abraham no se dirigía a Dios tan estrechamente como habría debido hacerlo, y por eso Dios le dijo, sal tú. Por eso Dios le dijo, sal tú. Abraham no estaba, esto nos da a entender que Abraham no tenía nada que ver, o sea, no estaba directamente ligado con Dios, estaba ligado con los ídolos de su padre. Abraham estaba ligado con los ídolos, ¿por qué? Porque Abraham, antes de que el Señor lo llame, trabajaba en la tienda con el padre. Y la tienda del padre era la fabricación de ídolos. El padre fabricaba ídolos de cera, de acera. Ídolos de barro, de tierra, o sea, como lo quieran llamar. Fabricaba ídolos y los vendía. O sea que no estaba estrechamente ligado con Hashem, Abraham. No estaba ligado. Sin embargo, el Señor le dijo, sal tú. Dijo, sal por ti mismo, sal a tu interior, le dijo. Abraham no podría alcanzar este grado hasta que hubiese entrado en la tierra prometida. Abraham nunca hubiese podido entrar, o sea, no podía en ese momento alcanzar el grado de revelación que necesitaba hasta no entrar a la tierra prometida, porque le dijo, hasta a la tierra que te mostraré. O sea que Abraham no tenía ningún grado de revelación en ese momento, hasta no entrar a la tierra. Porque el grado de revelación se adquiere específicamente a través, ¿sí?, de los eventos que vamos a vivir y que vivimos diariamente cuando somos llamados por un propósito. Acá lo que importa es el hecho de que si sos llamado por Dios, vos tenés que aceptar y caminar en obediencia plena, porque solamente todo el oculto, todos los secretos están en el proceso que Dios te va a hacer vivir mediante el llamado, ¿sí? Así que Abraham estuvo destinado a lograrlo. ¿A lograr qué? A lograr, obviamente, su revelación. Estuvo destinado a lograr
llegar a la tierra de la bendición, a la tierra a la cual el Señor le estaba prometiendo. Cada uno de nosotros debemos entender que el llamado de Dios nos destina. Estamos destinados, en el llamado de Dios, estamos destinados a lograrlo. O sea, no podemos dar marcha atrás. Cuando Dios te llama, específicamente ya no hay marcha atrás. Nosotros podemos decir, bueno, sí, ahora, espera un poco, dentro de un poquito voy, dentro de un tiempito voy a arreglar mis cosas y después arranco. No podemos. Realmente no podemos. ¿Por qué? Porque estamos destinados por Dios a lograr llegar a la meta. Y cuanto más rápido, obviamente, entremos en el proceso del llamamiento, ¿sí?, mejor va a ser nuestra vida. No vamos a sufrir tanto. O sea, hay que sufrir, claro que sí, vamos a haber sufrimientos, va a haber procesos, pero vamos a llegar mucho más rápido a la meta y vamos a poder, obviamente vamos a poder vivir las experiencias con mayor intensidad. Cuando nosotros nos retrasamos, es un hecho de que las cosas pasan de otra manera. Podemos hablar de muchas, de muchas ocasiones, el hecho de retrasarse. No me gusta hablar nunca de nadie, y menos cuando no está. Pero siempre voy a hablar del hecho, siempre hablo por mí mismo o hablo desde mi punto de vista, desde lo que yo viví, porque lo viví y obviamente hoy tengo la experiencia. Pero cuando Dios nos llamó a su presencia, cuando Dios nos llamó a vivir esto, no anteriormente, cuando estábamos en el cristianismo, cuando el Señor nos llama a vivir las raíces, cuando nos llama a vivir en el hebreo, o sea, en las raíces hebreas, decimos las raíces hebreas para poder entender, pero cuando nos llama al verdadero camino, al verdadero propósito, estábamos nosotros alineados, nosotros queríamos, con mi familia, estábamos formando una empresa y teníamos una pyme y había muchos empleados y muchas máquinas habíamos comprado. Estábamos destinados, nosotros estábamos alineados a ¿qué? Hablábamos con mi esposa y decíamos, bueno, si seguimos así el año que viene compramos la casa. Si seguimos así el año que viene ya compramos esto, compramos lo otro, estamos bien estables y seguimos adelante y vamos a alcanzar, porque estábamos viendo ingresos muy buenos. Pero aquí que el Señor de repente me dice al oído, fin de año te vas de acá. Fin de año sacás el taller y te vas de acá, lo cerrás. Y yo digo, ¿por qué no voy a cerrar si yo venía bien? El Señor me llama a su propósito, me dice, a caminar. Digo, pero ¿por qué lo voy a hacer si puedo caminar en tu propósito y puedo caminar también con el taller? Es que ese es el punto. Es que a veces cuando nosotros somos llamados a tareas específicamente, lo primero que Dios determina es el llamamiento, el llamado. ¿Sí? Lo primero que Dios determina es el llamado. Por eso es que Dios está por encima de todo. Cuando vamos y vemos específicamente los mandamientos, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea que en la línea de que nosotros debemos seguir a cabo es que cuando viene el llamamiento, primero es Dios, luego es tu familia, luego es tu trabajo. ¿Sí? Luego es tu trabajo. Primero es Dios, luego tu familia. Y cuando hablamos de que primero es Dios, el llamamiento es lo primero. Porque el llamamiento es sublime. Es sublime, es un llamamiento santo, es sublime. Y está por encima de cualquier circunstancia y aún por encima de cualquier lugar político, social, económico y cultural que esta tierra misma te pueda llegar a ofrecer. No hay dinero que pueda llegar a ofrecerte a cambio del llamamiento. Lo podemos entender en el proceso de Jacob y Esaú. Cuando Esaú le vende la primogenitura a Jacob y Esaú pierde el lugar. Y al perder el lugar, ¿en qué se convierte Esaú? Esaú se convierte hoy en día en una de las potencias que están en contra de Israel. Entonces, o sea, vender el llamamiento, vender la primogenitura del llamamiento, vender esas cosas requiere obviamente que estemos en contra del proceso de Dios, en contra de Israel, en contra de lo que Dios determina sobre nuestras vidas. Por eso mismo, entender esto requiere tiempo. Salir salir en pos del llamado requiere un valor, o sea que solamente una persona que es llamada puede realmente, obviamente, ponerlo en práctica. Requiere una fe sobrenatural para poder entender
las palabras del Eterno. Y más allá, aunque lo tengamos, porque con eso venimos, desde el momento en que nacimos, venimos con eso. Si somos llamados, venimos con eso. Más allá, somos obstinados. ¿Por qué somos obstinados? Somos obstinados porque realmente no queremos ir detrás del proceso, del camino del Señor. La obstina. Por eso que se dice que somos de corazones obstinados. Porque realmente aquel que es llamado y no ejecuta la orden de Dios en el momento justo, dice que es una persona con un corazón obstinado. Son obstinados. Porque no quieren entrar en el proceso, obviamente, de reedificación, en el proceso de restauración, en el proceso, obviamente, de crecimiento del alma para entrar al Olam Haba, ¿sí? Al Malhut, a la tierra de la bendición. Entonces, vemos que Abraham sale con todos los cañones, ¿sí? Con todo. Podemos ver una experiencia también de estas características, por ejemplo, en el rey David. Hoy lo hablábamos a la mañana. El Señor le dijo al rey David, sube, le dijo el Señor al rey David. Y el rey David dijo, ¿a dónde subiré? Y el Señor le dijo, a Hebrón, sube a Hebrón. Si Saúl estaba muerto, pregunto, ¿no? Si Saúl estaba muerto cuando David sube a Hebrón y el reinado correspondía por derecho a David, ¿por qué no fue inmediatamente declarado rey de todo Israel? ¿Por qué David no fue declarado en ese momento rey de todo Israel cuando Saúl ya había muerto? Él tendría que haber entrado en el momento que Saúl, porque estaba destinado a ser rey de Israel. Sin embargo, Israel quedó 7 años sin rey. 7 años. Y David estuvo 7 años en Hebrón. Ahora, el problema que existe es el siguiente. También aquí hubo un propósito interno. Un propósito interno como lo hubo en Abraham. ¿Por qué? Porque David no estaba calificado para llegar a ser rey. Hasta que se hubiera ligado a los patriarcas, ¿sí?, que se hallaban sepultados en Hebrón. Y por eso permaneció allí 7 años para capacitarse completamente para adquirir el reinado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente, que nosotros, cuando somos llamados, no podemos entrar en el proceso, de querer ser, y con esto tengo una enseñanza muy tremenda, que es lo que vamos a hablar ahora, que es lo que pasó esta semana. No puedo yo entrar en el proceso de querer ser un líder, al instante, de querer ser un líder, un pastor, un moré, o lo que fuese, ¿sí?, hasta que no hayamos adquirido toda la enseñanza, al menos que debemos tener dentro nuestro, de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. La revelación y la enseñanza de la Torá. ¿Por qué? Porque nadie está capacitado para ser un maestro o un apóstol hasta no tener encima no solamente la enseñanza por teoría, sino también por práctica. Y esto tiene que ver con muchos que hoy en día se levantan, ¿sí?, y quieren ser maestros, apóstoles, lo que fuesen, ¿sí?, moré, chaliach, profetas, y dicen ser y no lo son, sino que mienten. ¿Por qué? No tienen la capacidad para hacerlo, no tienen la revelación, no están pegados a los patriarcas, que es lo que pasó con David. David le correspondía por legado ser rey, pero el Señor le dijo, no vas a ser rey hasta que tu corazón no se pegue a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Por eso es que nosotros, o sea, cuando oramos, Abba Kadosh Baruj Hu, Yud Hei Bad Hei, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, Elohim de Yeshua HaMashiach, mi Elohim. O sea, si mi corazón no está ligado a los patriarcas, a la enseñanza de la revelación del conocimiento de la Torá, no puedo nunca yo adquirir o querer ser apóstol, pastor, evangelista, lo que fuese. Por eso mismo, con esta enseñanza y con este principio, ¿sí?, el cristianismo se cae, no tiene peso delante del diseño de Dios. Todos los que caminan en el cristianismo están totalmente fuera del conocimiento y por ende fuera del propósito y por ende fuera de la salvación. No hay salvación dentro del cristianismo. Eso lo entendí cuando caminábamos. Nosotros caminábamos la senda del cristianismo y habíamos sido, yo fui llamado a ser pastor. Caminé como apóstol en naciones.
trabajé como profeta en el cristianismo, pero cuando el Señor me llamó audiblemente, me dijo raíces hebreas. Y yo me estaba volviendo loco. O sea, y me dijo, sal de tu tierra, sal de ese lugar y vení para acá. Y lo primero que me hizo el Señor me dijo, guarda Shabbat. Y me acuerdo que en aquel momento cuando comenzamos, no entendíamos nada, porque no había un moret, no había un rabino, no había nadie que me nos enseñe. Y yo le dije, vamos a buscar algo. Y busqué, y me acuerdo que lo primero que me llega a mis manos es raíces hebreas del cristianismo del Rab Dan Ben Abraham. Y comencé a leer eso y me lo comía el libro. Y el Señor me dice, guarda Shabbat. Y busqué un manual que hablaba de Shabbat y que no sé cómo hacerlo, pero el primer Shabbat que hicimos lo leíamos y lo íbamos haciendo. Y ahora dice esto y vamos a hacer esto. Y ahora dice aquello, vamos a hacer aquello. Y ahora tenés que destapar el vino, y destapamos el vino. Y me acuerdo que en ese momento, ese primer día, la casa se llenó de vino. Del olor a vino. Y uno dice, che, qué tremendo. No, es que era el gozo. Porque el vino representa el pacto del Eterno, el gozo de nuestra salvación. Y cuando partimos el pan y todo lo demás, a partir de ese momento comenzamos a caminar de una manera, o sea, caminábamos a media, es como los borrachos, ¿vio? Cuando se ponen en curda y van de cordón en cordón, y van así de cordón en cordón, así caminábamos porque obviamente el Señor luchaba con nosotros. El ángel del Señor luchó con nosotros, conmigo mismo. ¿Por qué? Te dije que salgas de ahí y yo me volví al cristianismo. Sal de ahí y yo me volví al cristianismo. Y me hizo acordar como cuando Jacob peleó con el ángel. No te dejaré hasta que no me bendigas. Y dice que lo quebró en el muslo, en la cadera, exactamente. Le quebró la cadera para cambiar su manera de caminar. No vas a caminar de la manera que ya caminabas antes, sino que vas a caminar de la manera que yo quiero. Y encima le cambió el nombre. Ya no le puso Jacob, le puso por nombre Israel. Cuando somos llamados y peleamos, acuérdense que Jacob, por ejemplo, tenía miedo de su hermano porque tenía una persecución de muerte. O sea, y no solamente de muerte. Jacob agarra y dice, bueno, vamos a enviar todo este primer maratón, vamos a mandarlo adelante. Ustedes váyanse para aquel lado, esto voy a mandar adelante, que mi hermano se encuentre con este maratón y que sepa, viste, que yo le estoy ofreciendo todo lo que tengo. Este maratón va por segundo, por atrás, por las dudas, que si no quiere vamos, que absorba el segundo. O sea, y que le estoy dando regalos para aplacar la ira. Porque la palabra de Dios dice que la ira se aplaca a través de entregar, no solamente a través de la blanda respuesta aplacamos la ira, sino que a través de los regalos, nosotros lo que hacemos es aplacar el corazón de la persona. Entonces Jacob lo que quería hacer era aplacar el corazón del hermano para que no lo mate. Y así nos encontrábamos nosotros. Nosotros nos encontrábamos con sentencia de muerte. Dentro del cristianismo estamos con sentencia de muerte. Porque no entendemos nada, pero reprendemos todo lo que encontramos. Reprendemos todo. Se movió la puerta, te reprendo. Se cayó la escoba, te reprendo. Entró el gato medio, y te reprendo por las dudas. Y reprendemos a todo lo que... Y no sabemos que estamos reprendiendo y estamos atacando un reino de tinieblas. Y cuando reprendemos y atacamos el reino de tinieblas, no lo entendemos. Pero ¿qué pasa? Ese reino de tinieblas nos pone sentencia. La sentencia de muerte, de persecución y de muerte está sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos reprendido lo irreprendible. Porque el Señor específicamente dice, ni yo te reprendo. Vete y no peques más, le dijo a la persona. Pero el ángel Gabriel dijo que el Señor te reprenda a Satán. Y ni él lo reprendió, teniendo conocimiento de que ángel Gabriel, obviamente tenía autoridad porque está ligado a Hashem. Ligado. Pero el reprender cosas que son irreprendibles nos sueltan sentencia de muerte. Entonces entra la persecución sobre nuestras vidas. Y todo lo que nos pasa tiene problema. Todo lo que nos pasa, el problema lo tiene a Satanás. Ese es Satanás que tiene problema, que tiene un complejo de inferioridad, por eso me ataca. Porque yo soy mayor que Satanás. Mentira. Si no, nosotros no somos rivales para el Satán. No somos rivales, dice la palabra. Sin embargo, obviamente, ¿me entienden? Sin embargo, nosotros nos creemos específicamente que podemos alcanzar ciertos criterios cuando realmente no entendemos la revelación. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice específicamente que nuestra enseñanza tiene que ser con revelación, ¿sí? Ciencia, doctrina y profecía. Cuando habla de revelación está hablando de la revelación de la palabra, la revelación de la Torá.
vos tenés que leer, tiene que haber revelación, pero revelación en cuanto a los patriarcas. No estamos hablando de la revelación, mirá que dijo, mirá qué tremendo esto. No, estamos hablando de la revelación que está anexada al conocimiento de los patriarcas. La ciencia tiene que ver, la palabra de ciencia, tiene que ver con la ciencia que abunda dentro del propósito de Hashem. Dice la palabra que el árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal se encontraba, ¿sí? ¿En dónde? En el huerto. Cuando habla de ciencia, está hablando de la ciencia, la ciencia de la sabiduría del bien. Del bien, porque el mal ya está dentro nuestro. Al haber transgredido el mal, la ciencia de la sabiduría del mal está en nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? La ciencia del bien. Por eso que dice el Rab Shaul, revelación, ciencia, cuando habla de doctrina está hablando de la enseñanza de la Torá, de los secretos de la Torá, de la directiva de la Torá, de todo lo que tiene que ver con el diseño correcto, ¿sí? Y profecía. Y cuando habla de profecía está hablando de la profecía encriptada, de toda la directiva profética que está dentro de la Torá. No puede estar fuera, porque si estuviera fuera, entonces seríamos adivinadores. Eso decía, así me dijo el Señor, y así me dijo el Señor, y me dijo que te diga esto y que te diga lo otro. Eso es adivinación. Es una línea muy delgada. De la adivinación a la profecía hay un paso muy pequeño. O somos navi, profetas, o somos brujos. ¿Qué es lo que somos? Y eso es lo que hay en la religión. Mucho espíritu de brujería. Eso es el diseño del profeta de la religión. Dentro de la religión es un espíritu de brujería tremendo, ¿sí? Y entonces, cuando estábamos en aquel tiempo, no lo entendíamos, porque nacimos ahí. Pero gracias a la misericordia de Hashem, que cuando nosotros entendemos que hay un llamado a caminar mucho más allá y mucho más profundo, al instante dijimos a la orden. Nos levantamos y dijo, no sé lo que me dijo, no sé quién me habló, pero el Señor me dijo raíz hebrea. Yo entiendo que estaba orando. Si estaba orando y el Señor, y una voz vino a mi vida, raíz hebrea, ese fue el Señor, no fue Hasatán. Y entré a raíz hebrea y el Señor me dijo, déjalo todo. Y entonces voy a Gálatas y veo específicamente que la palabra de Gálatas dice, el apóstol Pablo en Gálatas dice, todo lo tengo por basura. Lo de reputación, nada nuevo me enseñaron. O sea, no hay nada nuevo. Necesito la revelación. Y lo mandó el Señor a Arabia. Al desierto lo mandó a Arabia para tener un encuentro con Hashem. Y después cuando vino de Arabia específicamente subió, fue a Pedro y a Jacob. A Jacob. ¿Para qué? Para que le hablen del Señor. Porque necesitaba entender la revelación de Mashiach. El mismo apóstol Pablo que era maestro de maestros, rabino de rabinos. Venía de la escuela de Gamaliel, una escuela de aquel momento, escuela de rabinos, de rabinato por excelencia. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Lo de reputación no me enseñaron nada nuevo. Yo acá necesito una revelación mucho más profunda. Y entonces fue y dijo, háblenme de Mashiach, háblenme de Yeshua, háblenme de aquel a quien yo perseguí. Lo necesito. Y el apóstol Pablo no entendía, pero el apóstol Pablo fue llamado, porque obviamente él venía de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín. Él dice, yo soy judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Y el apóstol Pablo, fue enviado a perseguir a Yeshua. Y perseguía a Yeshua y mataba a creyentes. Eso también estaba dentro del propósito de Pablo. Eso es algo impresionante. Porque el llamado trae consigo, también el llamado trae muerte. No solamente de nosotros, sino muerte también de las personas que están alrededor nuestro. Porque cuando el Señor te dice, o sea, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, ¿cuál es el propósito? ¿A quién sirves tú? El apóstol Pablo entendía que servía a un solo Dios, al Creador, porque él estudiaba Torah y tenía la raíz de los patriarcas, pero no tenía la revelación. Sin embargo, fue enviado a perseguir a Yeshua. Y esa persecución que hizo sobre Yeshua, buscándolo, fue eso tiene una enseñanza muy grande para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando somos llamados específicamente, ¿qué es lo que el Señor requiere de nosotros? Que encontremos a Yeshua. Porque si no encontramos a Yeshua, es imposible que podamos seguir alcanzar la revelación. Porque la palabra dice que el Señor, o sea, Yeshua es el Señor del Shabbat, ¿sí? Y el Shabbat fue hecho por causa del hombre. Y todo lo hizo por Yeshua, por Él y para Él, y sin Él nada de lo que existe hubiese sido creado. Y dice que somos hechos a imagen y semejanza de Yeshua, porque Yeshua es la imagen viva de la sustancia de Dios. Entonces Pablo, cuando vemos la persecución de Pablo no lo buscaba, aunque dice la palabra que lo buscaba para matarlo,
Pero cuando Yeshua se le presentó, Pablo fue tirado del caballo. Nosotros buscamos a Yeshua, cuando somos llamados, comenzamos a buscar a Yeshua. Pero cuando Yeshua se te presenta, ¿sí? Lo que sucede es que sos tirado del caballo. Y te dice, empezá de cero. Bajate del caballo, porque de la manera que vos estás buscándome, no es la manera correcta. Vos vas a tener que empezar de cero. Entonces se te borra toda la revelación que podías haber tenido de la religión, se te va. Porque Pablo fue cegado. Y fue cegado en ese momento y fue enviado a la casa de un hermanito. A la casa del hermanito de Cornelio. Fue enviado a la casa de un hermanito. Y dice, ¿para qué envían a Pablo a la casa de un hermanito? Si Pablo era un rabino. Para que aprenda la revelación de quién era Yeshua. Y para que le cuenten todo lo que Yeshua había hecho. Buscar a Yeshua conlleva muerte. No solamente gastar mi vida en la búsqueda de Yeshua. Sino que también a veces matar a lo que se nos pone por delante. Hasta encontrar la revelación que es Yeshua. ¿Qué pasó con Moshe? Al pie del monte de Sinaí. ¿Qué pasó con Moshe? Cuando realmente subió al Sinaí, subió y el Señor dijo, baja porque el pueblo se están desviando. Habían hecho becerros con burí. Y comenzaron a adorar a los becerros. Llega Moisés y dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Y rompe las tablas de la ley. Y dice, ustedes no son merecedores de esto. Porque ustedes están adorando cosas que no tienen que adorar. Entonces dice Moisés, ¿quién está conmigo? Y los primeros que se ponen al lado de Moisés fueron la tribu de Leví. Y le dice, si ustedes están conmigo, sí, bueno, a ver, saquen todas sus espadas. Y de todos los que están acá parados, maten a todos los que encuentren. A todos los que puedan maten. Y ninguno titubeó, porque dice la palabra, ninguno titubeó. ¿A quiénes mataron? Mataron padres. Mataron a sus propias madres. Mataron a sus propios hijos. Y aún mataron a sus propias esposas, si pueden ser, porque estaban todos adorando ahí, debajo del becerro. Y ese día murió muchísima gente. Y el Señor dijo, estos se han consagrado para mí. Estos que son la tribu de Leví, se han consagrado en base a la sangre que derramaron, ¿sí? Por aquellos específicamente que se arrodillaron ante becerros. O sea, la palabra es totalmente cortante, de una manera tan tremenda, que nosotros nos consagramos al Eterno a través cuando somos llamados, nos consagramos, ¿sí? Aborreciendo la sangre aún que está al lado nuestro. Por eso mismo la palabra dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Más que a tu esposa, más que a tus hijos, más que a tu esposo y más que a tus hijos. El llamado es sublime y tiene un alto porcentaje, un alto voltaje, de bendición. Pero hay que entender que cuando somos llamados, no es moco de pavo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. El llamado requiere muerte. Primeramente sobre mi vida y luego sobre los demás. ¿Por qué? Por eso le dije el Señor a Abraham, lej leja, sal, ve a tu interior y mata a los ídolos que están dentro tuyo, le dijo, para que puedas seguirme. Eso es lo que significa lej leja. Y en eso es lo que estamos haciendo hincapié en este momento. ¿Sí? Debemos entender lo siguiente, que el Rab Abba empezó una sección del discurso y dijo sobre el texto, oídme a mí, dijo, obstinados de corazón, que estáis lejos de la justicia. Entonces dijo, cuán obstinado es el corazón de pecadores que ven las sendas y los caminos de la Torá y no le prestan atención. No le prestan atención, sino que endurecen sus corazones y no retornan en arrepentimiento a su amo, Hashem. ¿Sí? No retornan en arrepentimiento a su amo, por lo cual son llamados obstinados de corazón. ¿Me entienden? El llamado requiere volver a mi amo, requiere volver de donde yo salí. Si sos llamado y entendiste que sos llamado, es porque vos un día, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, aunque no esté en ti, un día Dios te miró a los ojos, te llamó por tu nombre, te puso nombre y te envió como Navi a las naciones primeramente para recibir la Torá, para que salgas despedido así a través del llamado del Eterno. ¿Sí?
y para que obviamente puedas traer a este mundo un poco de luz, porque somos luz y sal en este mundo. Y eso solamente proviene de la Torá, no proviene de otra cosa. También lejos de la justicia están, porque se mantienen lejos de Dios. Se rehúsan a acercarse a Dios y por eso están lejos de la justicia. Y porque están lejos de la justicia, están lejos de la paz. No hay paz, no hay paz. Como está escrito, dice, no hay paz, dice el Señor, para los inicuos. La razón de ello es que están lejos de la justicia. Ved ahora, dice, Abraham procuró acercarse a Dios y lo logró. Así está escrito, amas la justicia y aborreces la maldad. Y además está escrito, Abraham, mi amigo, dijo el Señor. Se dice de Abraham, ¿sí?, a Dios, en el que él superaba a todos sus contemporáneos que eran obstinados de corazón y lejos de la justicia, como se había dicho. Cuando Dios te dice, Lej Leja, ven, hay un llamado. Lo que debes intentar es que Dios diga, mi amigo, como lo dijo con Abraham. Porque amigo es aquel que conoce el corazón de la persona. Porque amigo es dice el Señor, ya no los llamaré siervos, los llamaré mis amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero sí el amigo. Conoce el corazón íntegro de la persona. Conoce lo más profundo de su corazón. Conocemos específicamente todos sus gustos, sus diseños, lo que piensa, cómo va a reaccionar, todo. Por eso mismo, Abraham, está escrito, Abraham, mi amigo. Porque Abraham específicamente alcanzó el propósito a través de caminar tremendamente y de muchos obstáculos. El Baal Shem Tov dice lo siguiente. Déjame caer si debo caer, porque a través de eso me convertiré en quien debo ser. El llamado tiene que ver con la caída. Si cuando sos llamado caíste, entonces estás en el diseño correcto. Porque la caída tiene que ver con la experiencia. Las caídas tienen que ver con la experiencia. Y la experiencia tiene que ver, obviamente, y la experiencia tiene que ver con el conocimiento de Hashem. Por eso que para conocer a Dios debemos tener experiencias con Él. No que Él tenga solamente experiencias con nosotros, sino que yo tengo que tener experiencias con Dios. Debo ver cómo Dios me va a sacar del proceso. Debo reconocer la voz del Eterno. Debo reconocer su mano de autoridad. Debo reconocer cómo Él se mueve en medio de las circunstancias, cómo Él me saca del propósito. Cómo Él me saca. Por eso es que es necesario entender esto. Si no aceptamos ciertas derrotas o ciertas caídas, nunca podremos llegar a ser lo que debemos ser. Por eso hablábamos que el llamado conlleva derrota y conlleva caídas, ¿sí? Hay que afrontar los retos con dolor y sufrimiento, claro que sí. Solo así podremos atraer a nuestra vida lo que nos sirve para avanzar constantemente. ¿Cómo hago para yo atraer lo que Dios determinó que debe haber en mi vida? ¿Cómo hago yo para atraer las bendiciones? Afrontando las caídas, las derrotas, obviamente con emuná, con el dolor que tiene, con el sufrimiento que conlleva eso, reconocernos a nosotros mismos específicamente y dejar que el Eterno nos levante. Así, de esa manera, atraemos lo que requerimos. Muchos estamos detrás de autos, muchos quieren tener autos, muchos quieren tener casas. Y esto lo explicamos la vez pasada, que a veces no es necesario tener auto o casas. A veces no es necesario tener toda la comodidad. ¿Por qué? Porque Dios te pone choferes. Y no es necesario tener casa. ¿Por qué? Porque Dios te pone la casa, te da la casa. Entras a una casa, entras a vivir dentro de la casa, porque yo te edificaré casa. Y no vas a necesitar específicamente ni garantías propietarias ni nada que se le parezca con el mes. Y entras y es necesario. Eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque es Dios quien prepara la casa para que vos llegues a ese lugar. Dios prepara casa. Antes que vos te muevas, que salgas, ya Dios prepara todas las cosas para que después las recibas. Por eso es que el proceso, lo que tiene el proceso es que nos lleva a comprender, a adquirir lo que necesitamos, obviamente lo que debemos recibir
conforme al diseño que Hashem, o sea, que Hashem preparó para nosotros en esta tierra. Nuestro llamado tiene que ver con todo lo que necesitamos. No hay cosa más linda, que poder conocer, entender el llamado. No hay cosa más linda que aprender a reconocer la bendición del Eterno en medio del llamado. Eso es algo impresionante, porque entonces comprendemos y entendemos, ¿sí?, que estamos dentro del propósito de Hashem. Dentro del propósito de Hashem. Abraham, ¿qué pasó? ¿Listo? Vamos a otro video. Bien.